Un saludo grande para todos y para todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase de CEPLEC de hoy, martes 20 de septiembre. Les agradezco de antemano permitirme llegar a ustedes a través de esta grabación que previamente he preparado para que abordemos y continuemos con los contenidos de la asignatura de manera regular, aun cuando yo no me encuentre presente. Pues saben que los recuerdo y pues intento continuar con ese proceso que llevamos hasta ahora en la realización de nuestra ficha de lectura. Hoy vamos a continuar entonces con la elaboración de ese producto importante que, como ya hemos estudiado, pues nos permite ir tomando nota atenta de esa lectura que estamos haciendo, que no es cualquiera, que no es cualquier lectura, ni es hacer el ejercicio de leer por leer, sino que estamos arriesgándonos a leer de manera muy consciente y muy detallada, tratando de extraer la mayor cantidad de información de cada página, con el propósito pues de aprender primero a tomar nota de lo que leemos y aprovechar ese ejercicio de lectura al máximo, al 100%, pero también tratar de tener un insumo que nos ayude a construir textos académicos más elaborados, como por ejemplo un ensayo argumentativo, un ensayo crítico, un ensayo narrativo o incluso una ponencia, una tesis de grado, un ensayo pues ya de corte más académico, más riguroso, un resumen, en fin, como cualquier cantidad de documentos que seguramente les van a pedir de aquí en adelante en la universidad. Y bueno, pues el propósito de esta asignatura también es brindarles esas herramientas. Bueno, habiendo hecho ese preámbulo, el tema que vamos a abordar en esta sesión tiene que ver con esa tercera y cuarta parte de la ficha, que como lo hemos estudiado en clases anteriores, pues tiene que ver con el pensamiento del autor, enfocado específicamente ya no a lo que dice el libro, sino a lo que está en la cabeza del autor, a tratar de escudriñar y de indagar qué tiene en la cabeza el autor de ese libro para construir ese libro, esa obra literaria o esa obra académica que ustedes están abordando. Y también qué hay en la cabecita de ustedes para haber elegido ese libro y sobre todo, pues ya una vez que lo hayan terminado de leer, pues cuál es esa valoración crítica, contundente que le dan a ese texto que están leyendo. Bien, ¿qué tenemos entonces hasta ahora completo? Ya se supone que en este punto, en esta sexta semana, ustedes deben haber terminado y deben tener lista la primera y la segunda parte de la ficha. Recordemos rápidamente qué elementos componen esa primera parte que tiene que ver con la ubicación del texto. Acuérdense que en esa ubicación del texto ustedes anotan todos los elementos que les ayudan a encontrar el texto, ya sea en un portal académico, ya sea en una biblioteca física, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos elementos? Pues evidentemente el título, el nombre del autor, el año de publicación, la editorial, la ciudad en donde está lanzada esa edición que ustedes están abordando. Y si hay un sitio web, pues se refiere allí dentro de la ubicación del texto también el link donde se puede hallar el libro de manera digital. Eso en cuanto a la primera parte. Luego, la semana anterior, también estuvimos trabajando sobre la construcción de la segunda parte, que si bien lo recuerdan, pues se compone de 9 elementos, ¿no? Rápidamente, ¿cuáles son esos 9 elementos? Pues la delimitación temporal, es decir, en qué tiempo sucede lo que estamos leyendo, la delimitación espacial, es decir, en qué lugar se desarrolla esa historia que estamos leyendo o en qué lugar se encuentra el autor mientras escribe lo que está escribiendo, el tema, que es básicamente de lo que trata el libro a nivel muy general, la pregunta central o el conflicto, que como ya lo hemos visto en clases anteriores, no necesariamente tiene que ser una pregunta literal que aparezca escrita de manera literal en el libro. Algunos textos tal vez sí la tienen en la introducción o incluso el mismo título puede ser la pregunta, y otras veces ustedes mismos
tienen que inferir cuál es esa pregunta o cuál es ese conflicto que intenta resolver el autor a través del libro. Luego sigue el siguiente elemento, que es la hipótesis, y en esa hipótesis ya ustedes tienen que empezar a hacer un trabajo interno de análisis en donde apuntan ustedes cómo creen que el autor va a resolver ese conflicto a lo largo del texto o cómo va a darle respuesta a esa pregunta central. Luego ya tenemos unos elementos que son un poco más elaborados, como la tipología textual. Acuérdense que para esta clase nosotros ya hemos visto los tipos de texto, los tipos de párrafo. Entonces en la tipología textual lo que deben construir es ese párrafo en donde me mencionen cuál es el tipo de texto que están leyendo y por qué creen que es ese tipo de texto. Si es un texto descriptivo, si es un texto narrativo, si es un texto argumentativo, entre otros, ¿no? Luego ya tenemos las fuentes y los personajes, que para el caso de las personas que están leyendo libros de literatura, novelas, historias, cuentos, crónicas, pues seguramente ya tendrán su listado de personajes ahí en construcción. Y para quienes están leyendo libros un poco más académicos, de pronto de superación personal, autobiográficos, pues ya serán esas fuentes o esos otros autores que su escritor menciona en el transcurso de su libro. Luego ya tenemos otro elemento fundamental que son los conceptos claves, que ya dijimos la clase pasada que eran esa lista de palabras que ustedes hasta ahora están sacando, que de pronto son palabras desconocidas, que no tienen de pronto el significado claro, pero que obviamente conversándolo y buscándolo en el diccionario y en internet, pues allí irán apareciendo. Pero también dijimos que esos conceptos claves están más relacionados con esas palabras que son muy fundamentales para el desarrollo del texto, que el autor repite constantemente, que son verdaderamente importantes para el desarrollo de la idea del autor, ¿no? Y finalmente, completando los 9 elementos de esa segunda parte, que son los elementos del texto, ubicamos entonces lo que es la construcción del resumen, que es básicamente un párrafo expositivo en donde ustedes exponen, valga la redundancia, la idea central y como la narrativa a nivel general de lo que ustedes están leyendo, ¿no? Eh, Bien, hasta aquí es lo que ustedes deben tener ya listo y hoy vamos entonces a empezar con la tercera parte que tiene que ver ya con el pensamiento del autor. Bien, algo muy curioso de la tercera parte y de la cuarta parte que ustedes ya deben empezar a construir es que se van a dar cuenta que la información que yo les voy a solicitar muchas veces no la van a encontrar en el texto, sino que van a tener que buscar en otras fuentes de información que hablen sobre ese texto y sobre todo que hablen, sobre el autor. En el caso del pensamiento del autor, lo que se espera es que ustedes aborden 3 elementos que son fundamentales. En primer lugar, el contexto. En segundo lugar, la intención con que el autor escribe ese texto. Y en tercer lugar, que es lo más importante o de pronto también a veces lo que se complica un poco para los estudiantes, el marco teórico del cual el autor se pega para poder desarrollar su argumento o para poder desarrollar la historia literaria que presenta allí a partir del libro. Para nosotros poder encontrar el contexto, la intención y el marco teórico del texto y del autor, tenemos que separarnos del texto. Es decir, en este momento lo que tenemos que hacer es empezar a buscar en otros portales, en otras fuentes, personas que también hayan leído el texto y que hagan una referencia y un análisis un poco más crítico, de pronto resúmenes o páginas web, blogs, en donde ustedes puedan hallar esta información. Vamos entonces a empezar a desglosar cada uno de estos elementos y voy a tratar de hacerlo pues de la manera más como más concreta posible para que lo puedan hacer sin ningún problema.
Bien, tenemos entonces el primer elemento que es el contexto de la obra. Para nosotros poder hallar el contexto, recuerden que hace unas clases yo les comentaba que el contexto es ese elemento que nos permite indagar qué estaba pasando alrededor del autor cuando decidió escribir ese texto que ustedes están analizando y que están leyendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues primero ir a revisar el año en el que ese libro fue publicado y también el lugar en donde ese libro fue publicado. Cuando yo tengo esos dos datos, tengo que empezar a revisar qué pasaba en el mundo en ese año y qué pasaba en ese lugar particularmente durante esa época. Por ejemplo, si yo tengo un libro, el libro en el que yo estoy trabajando fue escrito en Colombia y fue publicado en 1984, ¿cierto? Yo tendría que ir para construir el contexto a revisar qué estaba pasando en Colombia en el 84 y no solamente en ese año de publicación, sino de pronto en esa década de los años 80, ¿cierto? Incluso finales de la década de los años 70 para poder entender qué pasaba, cuál era el contexto que rodeaba al autor que lo motivó de una u otra forma a escribir sobre lo que ustedes están leyendo ahora. Muy seguramente, cuando yo encuentre y haga esa investigación, ¿cierto? Que no va a estar ahí en el libro, sino que simplemente lo único que me va a arrojar el libro es el año de publicación y tal vez el lugar en donde se publicó. Muy seguramente yo voy a tener que buscar en portales web, en páginas de periódicos, en acontecimientos importantes que hayan pasado en el mundo para poder construir ese contexto. Ahora, tengan en cuenta que hay diferentes tipos de contextos, ¿cierto? Vuelvo al ejemplo. Si mi libro es publicado en Colombia en la década de los años 80, yo lo primero que tengo que hacer es tratar incluso de ubicar cuál fue la ciudad en donde se publicó el libro, ¿sí? Entonces, el primer contexto que yo tendría que analizar es qué pasa o qué pasaba en esa ciudad particular de Colombia en donde se publicó el libro, el año en el que se publicó y la década en el que se publicó el libro. Segundo contexto, qué pasaba en el país en el año y en esa georreferenciación en el que se publicó el libro. Tercer contexto, qué pasaba a nivel de Latinoamérica, ¿no? Y hablo de Latinoamérica porque el ejemplo que les estoy poniendo en particular, pues es un libro publicado en Colombia. ¿Qué pasaba en Latinoamérica justo en ese año en el que se publicó el libro o justo en esa década en la que se estaba escribiendo el libro y luego se publica? Y finalmente, ¿qué pasaba a nivel mundial? ¿Cuál era el panorama global en ese año y en esa década en la que se publica el libro? Cuando yo hago ese rastreo de información, que vuelvo y repito, no me la va a arrojar el libro, sino que yo voy a tener que buscarla afuera, entonces yo ya tengo un insumo muy importante para poder construir el contexto de la publicación o el contexto del libro que yo estoy trabajando. ¿Para qué me sirve a mí el contexto? Pues para entender a profundidad mayor esos argumentos y esos elementos narrativos y discursivos que están ahí en el libro. ¿Listo? Y para poder pues sostener con propiedad una conversación que abre sobre el libro y para poder construir textos académicos con un argumento sólido que mencionen o que aborden esas temáticas o esas problemáticas que se abordan en los libros que ustedes están trabajando. ¿Listo? Entonces, para poder hacer el contexto, además de hacer esa investigación que les acabo de indicar partiendo del año y del lugar de publicación, ojo, de la primera edición de su libro, porque esto es muy importante, puede ser que la edición que ustedes están leyendo sea la edición número 6, la edición número 7 del libro, y no valdría el contexto de esas ediciones porque son simplemente adaptaciones o remasterizaciones de un libro que sí tuvo una primera publicación y que está cargada pues de un contexto específico que es el que a nosotros nos interesa. Entonces,
Quienes estén leyendo libros que estén en sexta, séptima, octava edición, van a tener que buscar cuándo fue y en dónde fue publicado el libro en su primera edición, ¿sí? Incluso puede ser que ustedes estén leyendo ediciones que son traducidas al español, pero van a encontrar haciendo la investigación que su libro, por ejemplo, es de otro idioma, ¿cierto? Y el autor original y el libro original está escrito en otro idioma, entonces tienen que ir a mirar en qué país se publicó, si pueden, en qué ciudad se publicó la primera edición y en qué año para poder construir el contexto. Bien, ¿cómo se construye el contexto? Básicamente tienen que construir un párrafo descriptivo que enuncie pues esos sucesos más relevantes, más importantes que ocurrieron durante ese periodo de publicación del texto. Ojo, aquí tienen que tener mucho cuidado. Puede ser que ustedes hagan un rastreo de datos, ¿cierto? En donde encuentren un montón de sucesos ocurridos. Vuelvo al ejemplo del libro publicado en Colombia. Eh, Puede ser que encuentren muchos sucesos que hayan ocurrido en Colombia durante la década de los años 80. No significa que tienen que copiar todo lo que encuentren. Ustedes van a elegir 2 o 3 sucesos que hayan ocurrido que crean que tiene relación con el texto que están leyendo, ¿sí? Por ejemplo, si ese libro que yo estoy leyendo habla sobre, no sé, el ascenso de cierto político al poder, ¿sí? Yo me voy a ir a buscar sucesos que hayan ocurrido en Colombia, particularmente en Antioquia, por ejemplo, que tengan que ver con política, que tengan que ver no sé, con movimientos políticos y económicos en el país, con conflicto armado, todos esos sucesos históricos de importancia que tengan relación directa con el tema del libro en cuestión que yo estoy analizando. ¿Listo? Lo mismo si quieren hacer un contexto no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, a nivel continental o a nivel mundial, eligen acontecimientos que sí o sí estén relacionados de una u otra manera con ese texto que ustedes están leyendo. Cuando encuentran esos 3 acontecimientos ocurridos, puede ser por ejemplo uno a nivel ciudad, uno a nivel país y uno a nivel mundial, ahí construyen ese párrafo descriptivo. Ustedes ya conocen cuál es la estructura del párrafo descriptivo, más o menos qué es lo que busca, que es básicamente describir, y ahí tendrían ustedes lo que nosotros llamamos el contexto, el análisis de contexto. Bien, continuamos con el segundo elemento del pensamiento del autor, que tiene que ver con la intención. Y la intención, igual que el contexto, muchas veces no lo vamos a encontrar, no la vamos a encontrar en el libro particular, sino que vamos a tener que inferirla. ¿Qué es inferir? Pues tratar de adivinar con base en lo que yo estoy leyendo y con base en lo que vi en el contexto, con base en lo que puedo encontrar, por ejemplo, en la biografía del autor, inferir e intuir, adivinar, tratar de adivinar con mucha coherencia cuál es la intención del autor o qué es lo que el autor pretende al escribir sobre ese tema, ¿cierto? Ya sea un tema, un libro de corte literario o ya sea un libro de corte más expositivo, de motivación personal, no sé, de marketing, de finanzas y demás. Entonces, ¿qué van a hacer para construir la intención? Básicamente, conversar entre ustedes sobre cuál creen que es la intención del autor para escribir sobre ese tema. O, pues, por qué creen que el autor escribe sobre lo que escribe, ¿no? Y para poder hacer la intención, van a construir un párrafo de causa y efecto, pues que exponga ese punto de vista que ustedes hallaron, pues que tiene el autor para escribir sobre lo que escribe, ¿no? Recuerden que el párrafo de causa y efecto también tiene unas consideraciones o unas condiciones que las estudiamos por allá
tercera o cuarta clase de CEPLEC, ¿no? Que es básicamente que en un mismo párrafo ustedes puedan articular varias oraciones que den cuenta de esa intención, ¿cierto? Y también den cuenta de qué fue lo que causó esa intención, ¿cierto? Por ejemplo, volvemos nuevamente a mencionar hipotéticamente que estén leyendo un libro publicado en Colombia por un autor colombiano en la década de los años 80, ¿sí? Resulta que yo me fui a explorar qué pasaba en Colombia en la década de los años 80 y yo voy a encontrar unos acontecimientos muy interesantes en relación, por ejemplo, al narcotráfico, en relación al desarrollo del conflicto armado interno colombiano, en relación a las exportaciones e importaciones de materia prima, en relación al asesinato y la desaparición forzada de ciertos líderes estudiantiles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo, a partir de ese contexto y a partir de otras fuentes de información, como por ejemplo la biografía del autor, el prólogo del libro, comentarios, blogs de internet, Wikipedia, incluso las wikis también son muy útiles para hallar esta intención. A partir de esa información yo voy a inferir, es decir, voy a intentar suponer cuál es la intención del autor. Entonces, yo puedo decir que él escribe un libro que habla sobre el ascenso de ciertos políticos al poder porque tiene la intención de persuadir al lector para indagar sobre la movida política del país y de pronto para intentar hacer que el lector se sacuda un poquito y abra los ojos y entienda que esas conexiones políticas no suceden porque sí, sino que tienen un trasfondo económico, tienen un trasfondo social, que seguramente soporta el conflicto armado, soporta esas desapariciones que han venido ocurriendo. Esta información puede que esté en el libro, puede que no esté en el libro, ¿sí? Pero yo, como escritor académico, tengo que inferirla, tengo que estar en la capacidad de construir esa información y de decodificar el libro y otras fuentes de información de tal manera que pues pueda hacer esta hipótesis sobre lo que vendría a ser la intención del autor, ¿no? O sea, ¿por qué creo yo que el autor está escribiendo sobre lo que escribe? ¿Sí? ¿Por qué creo yo que el autor construyó este documento y por qué quiere que yo lo lea particularmente, ¿no? Bien. Y seguimos entonces con el último elemento del pensamiento del autor, que es el marco teórico. Cuando a uno le hablan de marco teórico, pues a veces uno se descoloca porque en el imaginario académico, pues el marco teórico es lo más complejo y lo más tedioso de construir. En este caso, nosotros vamos a construir un marco teórico muy básico en donde no vamos a desarrollar ninguna categoría de análisis, sino que simplemente vamos a intentar deducir también cuáles son esas fuentes principales que ayudaron al autor a construir su argumento y sobre todo cuáles son esas principales corrientes de pensamiento que están dentro del autor, ¿sí? O cuáles son esas corrientes ideológicas que marcan la pauta del argumento del autor. Algunos textos tienen un marco teórico muy marcado, ¿sí? Por ejemplo, los textos que hablan sobre, bueno, no sé, estos textos que hablan del secreto, de la programación neurolingüística, por ejemplo, si son textos de motivación personal, entonces el autor todo el tiempo está diciendo que nos levantemos muy temprano y que meditemos y digamos 100 veces yo puedo, yo puedo. Esto es un ejemplo hipotético, ¿no? Cuando yo tengo este tipo de textos que son motivacionales, yo puedo ir, por ejemplo, a revisar primero cuáles son las fuentes principales que el autor menciona todo el tiempo y luego ir a buscar quiénes son esas fuentes y si esas fuentes desarrollan alguna corriente teórica, ¿cierto?
o ideológica. En este caso, pues puede ser más teórica. Entonces, por ejemplo, si sigo el ejemplo del libro de motivación personal, yo puedo ver y leer que el autor menciona mucho otro autor que es Sigmund Freud, ¿sí? Y lo menciona en varias páginas. Y cuando yo voy a revisar en Google quién es Sigmund Freud, yo me doy cuenta de que él particularmente es un teórico, psicólogo que se especializó y creó el psicoanálisis, ¿sí? Y el psicoanálisis pues es toda una corriente que estudia pues los sueños, que estudia esos impulsos reprimidos del ser humano en la niñez, y de pronto encuentro que también estudia, por ejemplo, la creación de los traumas, y tiene que ver esto con la programación neurolingüística, porque, bueno, aquí yo estoy haciendo hipótesis, ¿no? Pero básicamente de eso se trata, de rastrear cuáles son esas corrientes, primero cuáles son esos autores que acompañan a quien escribe su texto, al autor de su texto, cuáles son esos autores del cual su autor se apoya para construir su argumento, y luego ir a revisar quiénes son esas fuentes, ¿cierto? ¿Qué teorías acompañan a esas fuentes, o de pronto qué planteamientos crearon esas fuentes que ahora también le sirven al autor para desarrollar su argumento? Ahora, no todos los libros seguramente manejan un marco teórico delimitado o definido. Por ejemplo, hay textos que son de corte literario, novelas, crónicas, cuentos, etc. Esos libros, como ya no tienen fuentes, ¿cierto?, a las cuales yo puedo consultar, ahí yo sí tengo que ir a mirar directamente mi autor, ¿sí? Lo primero que tendría que hacer es ir y leer la biografía del autor, porque muchas veces en la biografía de una vez me dicen a mí, por ejemplo, si es un escritor de literatura, van a decir, en esa biografía yo puedo encontrar, por ejemplo, que dice que escribe literatura, no sé, moderna, ¿sí? Que es un artista que construye literatura dadaísta, por ejemplo. El dadaísmo es una corriente artística que no tiene lógica, que es sin sentido, ¿cierto? Por ponerle simplemente un ejemplo, ¿sí? O por ejemplo, puede decir, no, el autor es conocido en el mundo artístico y literario por construir obras surrealistas. Entonces yo voy a ir a mirar qué significa eso de construir obras surrealistas. Entonces yo me voy a dar cuenta de que el surrealismo es un movimiento, es una vanguardia artística que consiste en ir más allá de la realidad y construir fantasías. Y si me hago entender, es intentar ir mucho más allá de lo que el libro a simple vista nos dice, ¿cierto? Y para eso yo tengo que consultar la biografía del autor, consultar portales, blogs en internet, de pronto discusiones que otros estudiantes hayan tenido, para comprender verdaderamente cuál es ese marco teórico, cuál es esa corriente artística o literaria a la cual el autor pertenece, para escribir ese libro que ustedes están leyendo. Entonces, consejos para construir el marco teórico. En primer lugar, van a revisar los señaladores que tengan allí en el libro, ¿cierto? Y que correspondan a las fuentes principales. En el caso de los libros literarios, este trabajo, este paso, omítanlo, porque ustedes en vez de fuentes pusieron personajes, ¿sí? Aquí solamente es para las personas que tienen libros ya de corte un poquito más argumentativo, ¿no? Entonces van a ir a revisar las fuentes principales y van a hacer ese trabajo que les indiqué hace un momento. Van a buscar cuáles son de pronto las teorías o las corrientes teóricas que esos personajes en particular construyeron, ¿listo? O desarrollaron. Para quienes no tienen de pronto autores o fuentes, entonces lo que van a mirar es la biografía de su autor y empezar a escudriñar por qué corriente literaria se fue, cuáles eran como sus principales gustos a nivel de literatura, o sus principales estudios, porque eso también les puede decir muchísimo sobre el autor.
Cuando ya tengan esa información, entonces pues también van a intentar inferir cuáles son esas principales corrientes de pensamiento y con esa información van a construir un párrafo conceptual sobre el marco teórico que hayan encontrado. Recuerden que también la estructura del párrafo conceptual es muy específica y tiene que ver con explicar a detalle y a fondo esas teorías particulares que ustedes hallaron. Si, por ejemplo, encuentran que el escritor, su autor, se enmarca dentro de el romanticismo, pues no es simplemente decir que es romántico, sino que, porque el ser romántico no es solamente ser amoroso y tierno y dulce como en las novelas, sino que es una corriente artística, es un movimiento artístico del siglo XIX. Entonces es ir y describir en qué consiste el romanticismo. ¿Sí? ¿Qué es eso del romanticismo? ¿Cuándo nació? Cuáles son sus principales planteamientos, sus premisas, sus características, entre otras. Eso es lo que construye un párrafo. Listo. Hasta aquí entonces ya tendríamos la tercera parte de nuestra ficha de lectura, que corresponde al contexto, a la intención del autor y al marco teórico del autor. Cuando ya hemos construido la primera, la segunda y tercera parte de nuestra ficha, ya podemos pasar a la parte más importante para mí como su docente, que es la valoración crítica del texto. ¿Qué es la valoración crítica? Pues básicamente en una página que ustedes me cuenten, bueno, ya leímos el texto, entonces, ¿qué piensan sobre eso que leyeron? ¿Están de acuerdo con eso que leyeron? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Les parece relevante o no? Y sobre todo, lo más importante, ¿por qué? Ya les había dicho y les había comentado en sesiones anteriores, no, a mí no me importa tanto que ustedes me digan que sí les gustó o que no les gustó, que sí les parece relevante o que no les parece relevante, que sí están de acuerdo o que no están de acuerdo. Eso es válido, pero lo que a mí más me importa es que me argumenten por qué les gustó, por qué no están de acuerdo, por qué no les parece relevante o por qué sí les parece relevante eso que leyeron. Para la valoración crítica les voy a pedir una extensión máxima de una página y una extensión mínima de una página también. Es decir, sí o sí deben construir una página de valoración crítica. ¿Listo? El total de la ficha de lectura con sus 4 partes debe ser de 4 páginas. Media página para la ubicación del texto, una página y media para los 9 elementos del texto, una página para el pensamiento del autor, es decir, esos 3 elementos los dividen en una página, y una página completa para la valoración crítica. En el caso de las personas que están haciendo el trabajo en grupo, la valoración crítica no es que me respondan estas preguntas individualmente y me las acomoden ahí en esa página, no, ustedes deben construir una serie de párrafos que tengan sentido, que sean coherentes, que estén bien redactados, que tengan buena ortografía, que tengan buenos signos de puntuación y que den cuenta de una valoración crítica a nivel grupal de ese libro que leyeron. ¿Listo? Bien. El trabajo que sigue a continuación es muy sencillo. En lo que resta de la clase, ustedes van a avanzar sobre esa tercera parte del pensamiento del autor. Es simplemente una hojita lo que les estoy pidiendo. Entonces, van a intentar hacer esos 3 párrafos que yo les pedí, les acabo de explicar, y me los van a enviar a este correo que aparece aquí, clara.galvez-e@uniminuto.edu.co. Una vez finalizada la clase, deben enviarme esa evidencia de que estuvieron trabajando en esa tercera parte de la ficha de lectura. Para la siguiente semana, entonces, la idea es que ustedes logren subir a la plataforma la ficha de lectura ya completa, ya terminada, con normas APA 7, con letra, por favor, en Times New Roman a 12 puntos, con interlineado de 1.5 y márgenes justificadas a los 2 lados, con un espacio de 2,5 centímetros en los laterales y arriba y abajo. ¿Listo?
Esas 4 partes las van a redactar en un documento con esas especificaciones y las van a subir a plataforma. Déjenme por favor, yo les confirmo a través eh, de su representante a qué actividad deben subirla y pues ya saben que tienen como plazo máximo hasta la próxima semana. Pero hoy martes 20 de septiembre, deben enviarme los avances. Si ustedes no los tienen en digital, no importa, me los pueden enviar a través de una fotico eh, en donde se dé cuenta de qué fue lo que hicieron en la sesión. Ese es el trabajo para el día de hoy. Recuerden que les pienso muchísimo, espero vernos muy pronto y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues también estoy atenta al WhatsApp para que se comuniquen conmigo. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos también la próxima semana en una clase pregrabada. Un abrazo para todos y para todas.